¿Alguna vez se ha despertado cansado, con la boca seca, sin energía desde primera hora de la mañana, y aún así ha pensado que eso es normal, que simplemente forma parte de hacerse mayor? Muchas personas viven así durante años, aceptando pequeñas molestias diarias sin sospechar que pueden ser una señal temprana de que algo importante dentro del cuerpo ya no está funcionando como debería. Mi nombre es Dr. Ramírez y llevo más de 20 años trabajando con personas que viven con prediabetes, diabetes tipo 2 y problemas de control del azúcar en sangre, especialmente a partir de los 50 y 60 años. En todo este tiempo he visto repetirse la misma historia una y otra vez. Personas responsables, que cuidan su alimentación, toman su medicación y siguen las recomendaciones médicas, pero que aún así se sienten cada vez más cansadas, con menos claridad mental y con valores de glucosa cada vez más inestables. Hoy quiero mostrarle algo muy concreto. No una teoría, no una moda, sino una forma distinta de interpretar las señales que su propio cuerpo lleva tiempo enviándole. Señales simples, cotidianas, que muchas personas ignoran porque creen que son normales con los años. Si aprende a reconocerlas, podrá entender por qué su azúcar se comporta como lo hace y, lo más importante, que puede empezar a cambiar desde hoy mismo. Quédese conmigo hasta el final, porque una de estas señales es tan común y tan subestimada que, cuando mis pacientes la identifican, suelen decirme lo mismo. Doctor, si hubiera sabido esto antes, todo habría sido distinto. Ahora sí, antes de entrar en esas señales, permítame explicarle qué está ocurriendo dentro de su cuerpo y por qué estos cambios aparecen precisamente con la edad. Para entender por qué estas señales aparecen, primero es necesario comprender qué papel juega el agua dentro del cuerpo cuando todo funciona correctamente. El agua no solo sirve para calmar la sed, es un componente esencial para que la sangre circule con fluidez, para que la glucosa se mantenga diluida y para que la insulina pueda cumplir su función de llevar el azúcar desde la sangre hasta las células, donde se transforma en energía. Cuando el cuerpo está bien hidratado, el azúcar se mueve con mayor estabilidad y los picos bruscos son menos frecuentes. El problema es que esta dinámica empieza a cambiar con la edad. A partir de los 50 años, el organismo va perdiendo progresivamente la capacidad de percibir la sed con claridad. Muchas personas ya no sienten esa señal interna que antes las llevaba a beber agua de forma natural. Al mismo tiempo, los riñones se vuelven menos eficientes para conservar líquidos, y es habitual que aparezca el temor a beber agua por la noche debido a las ganas de orinar. A esto se suma el uso frecuente de medicamentos que favorecen la pérdida de líquidos, como los destinados a la presión arterial o al corazón. El resultado es una deshidratación lenta, silenciosa y constante. Cuando el cuerpo no recibe el agua que necesita, comienzan a producirse cambios internos importantes. La sangre se vuelve más concentrada y la glucosa queda menos diluida. En ese contexto, la insulina tiene más dificultad para actuar y las células reciben menos energía, incluso cuando el nivel de azúcar en sangre es elevado. El cuerpo entra entonces en un estado de desequilibrio. Hay glucosa circulando, pero no se utiliza de manera eficiente. Este desequilibrio genera presión sobre otros órganos. El hígado libera más glucosa para compensar la falta de energía celular, los riñones no logran eliminar el exceso con la misma eficacia y el cerebro recibe menos oxígeno y nutrientes. Poco a poco aparecen molestias como cansancio, somnolencia, dificultad para concentrarse o una sensación constante de falta de energía. Son síntomas que muchas personas atribuyen al envejecimiento, cuando en realidad representan una fase temprana de desajuste que todavía es fácil de corregir. Por eso es tan importante no ignorar estas señales iniciales. En esta etapa, el cuerpo aún conserva una gran capacidad de adaptación. Reconocer a tiempo lo que está ocurriendo permite intervenir de forma sencilla antes de que el problema avance y complique el control del azúcar en sangre. Ahora que este mecanismo queda claro, es momento de identificar las señales más comunes que indican que el cuerpo no está recibiendo el agua que necesita. Señal número 1. Despertarse con la boca seca y la lengua pastosa. Despertarse por la mañana con la boca seca, la lengua espesa o una sensación inmediata de sed es uno de los signos más frecuentes de que el cuerpo no ha estado bien hidratado durante la noche. Muchas personas lo consideran algo sin importancia y lo atribuyen al aire acondicionado, a haber dormido con la boca abierta o simplemente al paso de los años. Sin embargo, este detalle encierra información clave sobre lo que está ocurriendo con el equilibrio interno del organismo. Durante el descanso nocturno, el cuerpo pasa varias horas sin recibir líquidos. Cuando la hidratación es adecuada, este periodo no supone un problema. Pero si existe una falta de agua mantenida, la mañana comienza con un déficit mayor. En ese estado, la sangre se vuelve más concentrada y la glucosa circula en un volumen menor de líquido,
lo que favorece que el azúcar en sangre sea más alta al despertar. Además, la deshidratación nocturna estimula al hígado a liberar más glucosa para asegurar energía básica al organismo. Este mecanismo, que es normal en pequeñas cantidades, se intensifica cuando falta agua y contribuye a valores de azúcar elevados en ayunas, incluso en personas que han cenado ligero o siguen correctamente su tratamiento. Este signo suele pasar desapercibido porque no causa dolor ni una molestia intensa, pero es una señal temprana muy valiosa. Indica que el cuerpo no está logrando mantener el equilibrio hídrico y que el control del azúcar empieza a verse afectado desde las primeras horas del día. Reconocer este aviso a tiempo permite actuar antes de que el problema se vuelva más difícil de manejar. Señal número 2. Somnolencia y cansancio, intenso después de comer. Sentirse muy cansado, con sueño pesado o sin energía después de las comidas es algo que muchas personas aceptan como normal con el paso de los años. Se suele pensar que es consecuencia de haber comido demasiado, de una digestión lenta o simplemente de la edad. Sin embargo, cuando esta somnolencia aparece de forma habitual, especialmente después del desayuno o del almuerzo, puede ser una señal clara de que el cuerpo no está bien hidratado y el azúcar en sangre no se está regulando correctamente. Cuando falta agua, la sangre se vuelve más concentrada y la glucosa entra al torrente sanguíneo de manera menos estable tras las comidas. Esto provoca subidas más rápidas del azúcar, seguidas de bajadas bruscas. El cerebro es uno de los primeros órganos en resentirse ante estos cambios, ya que depende de un suministro constante de glucosa y oxígeno para mantenerse alerta. Si ese equilibrio se rompe, aparece una sensación repentina de sueño, pesadez mental y falta de concentración. Además, la deshidratación dificulta la acción de la insulina. Aunque haya suficiente azúcar en la sangre, las células no logran utilizarla de forma eficiente. El resultado es una paradoja frecuente. El nivel de glucosa puede estar elevado, pero el cuerpo se siente agotado, como si le faltara energía. Este cansancio postprandial no es una simple cuestión digestiva, sino una señal de desajuste metabólico. Este signo suele minimizarse porque parece inofensivo, pero con el tiempo contribuye a una menor calidad de vida. Muchas personas evitan actividades, descansan más de lo necesario o sienten que ya no rinden como antes. Identificar esta somnolencia como una señal temprana permite intervenir de forma sencilla antes de que el control del azúcar se vuelva cada vez más inestable a lo largo del día. Señal número 3. Antojos frecuentes de dulce o carbohidratos, incluso después de comer. Sentir un deseo intenso por algo dulce o por alimentos ricos en carbohidratos poco tiempo después de haber comido es una experiencia muy común. Muchas personas lo interpretan como falta de fuerza de voluntad o como una costumbre adquirida con los años. Sin embargo, cuando estos antojos aparecen de forma repetida, pueden ser una señal clara de que el cuerpo está confundiendo la falta de agua con una supuesta necesidad de energía. Cuando el organismo no está bien hidratado, las células reciben menos glucosa utilizable, aunque el azúcar en sangre sea normal o incluso elevado. El cerebro, al percibir que la energía no llega de forma adecuada, envía una señal rápida de necesidad urgente, que suele manifestarse como ganas de comer algo dulce o harinoso. En realidad, no siempre es hambre, muchas veces es una forma de sed encubierta. Este mecanismo se vuelve más evidente con la edad, ya que la percepción de la sed disminuye y el cuerpo recurre a señales alternativas para intentar corregir el desequilibrio. El problema es que, al responder a esos antojos con alimentos azucarados, se produce un aumento rápido de la glucosa en sangre, seguido de nuevas caídas que perpetúan el ciclo. Así se crea un patrón de subidas y bajadas que dificulta cada vez más el control glucémico. Este signo suele pasar desapercibido porque parece inofensivo y cotidiano. Sin embargo, cuando los antojos aparecen incluso después de una comida completa, conviene prestar atención. Reconocer que pueden estar relacionados con la hidratación permite romper un círculo que, con el tiempo, contribuye a una mayor inestabilidad del azúcar y a una sensación constante de falta de control sobre la alimentación. Señal número 4. Calambres y hormigueo en piernas o pies durante la noche. Los calambres nocturnos en las piernas, la sensación de hormigueo en los pies o incluso pequeños pinchazos que aparecen al descansar son molestias muy frecuentes, especialmente a partir de cierta edad. Muchas personas las atribuyen al cansancio del día, a problemas de circulación o simplemente al envejecimiento. Sin embargo, cuando estos síntomas se repiten con frecuencia, pueden estar indicando un desequilibrio más profundo relacionado con la hidratación y el control del azúcar en sangre. El agua es fundamental para mantener el equilibrio de los electrolitos, como el sodio, el potasio y el magnesio, que permiten que los músculos y los nervios funcionen correctamente. Cuando el cuerpo está deshidratado, incluso de forma leve pero sostenida,
este equilibrio se altera. Los músculos se vuelven más sensibles y propensos a contraerse de manera involuntaria, especialmente durante la noche, cuando el cuerpo intenta relajarse y recuperarse. Además, la deshidratación afecta a la forma en que la glucosa entra en las células musculares. Si el azúcar no se utiliza de manera eficiente, el músculo carece de energía estable y responde con espasmos, rigidez o sensación de hormigueo. Este fenómeno es más común de lo que se piensa en personas con niveles de glucosa inestables, aunque no siempre se reconozca como tal. Estos síntomas nocturnos no solo interrumpen el descanso, sino que también afectan la calidad del sueño. Dormir mal, a su vez, empeora el control del azúcar al día siguiente, creando un círculo difícil de romper. Por eso, los calambres y el hormigueo no deberían verse solo como una molestia menor. Cuando aparecen de forma habitual, pueden ser una señal temprana de que el cuerpo necesita recuperar su equilibrio hídrico para proteger tanto los músculos como el metabolismo de la glucosa. Señal número 5. Hinchazón leve en tobillos o pies. La hinchazón leve en los tobillos, los pies o la parte baja de las piernas es un síntoma muy común que muchas personas asocian directamente con la edad, con pasar mucho tiempo sentado o con problemas circulatorios. Al no causar dolor intenso, suele minimizarse y considerarse algo normal. Sin embargo, cuando esta hinchazón aparece de forma frecuente, especialmente al final del día, puede estar relacionada con una hidratación inadecuada y con un desajuste en el control del azúcar en sangre. Aunque pueda parecer contradictorio, el cuerpo puede retener líquidos cuando no recibe suficiente agua. Ante la deshidratación, el organismo entra en un modo de ahorro, intentando conservar todo el líquido posible. En este contexto, la insulina suele estar elevada y favorece la retención de sodio, lo que provoca que el agua se acumule en los tejidos, sobre todo en las extremidades inferiores. No se trata de un exceso de agua bien distribuida, sino de una retención mal gestionada. Además, cuando el azúcar en sangre se mantiene inestable, los vasos sanguíneos pequeños se vuelven más permeables. Esto facilita que el líquido salga del interior de los vasos y se acumule en los tejidos, dando lugar a esa sensación de pesadez o hinchazón en pies y tobillos. Este proceso suele avanzar lentamente, y por eso muchas personas no lo relacionan con un problema metabólico. Ignorar esta señal puede llevar a una progresión silenciosa del desequilibrio. La hinchazón no solo resulta incómoda, sino que también refleja que el cuerpo no está gestionando bien el agua ni el azúcar. Reconocerla como una advertencia temprana permite intervenir antes de que aparezcan complicaciones mayores. Una mejor hidratación y un control más estable de la glucosa pueden reducir este síntoma y mejorar la sensación general de ligereza y bienestar a lo largo del día. Señal número 6. Lentitud mental, dificultad para concentrarse y olvidos frecuentes. Sentirse mentalmente más lento, tener dificultad para concentrarse, o notar pequeños olvidos cotidianos es algo que muchas personas atribuyen de inmediato a la edad. Frases como ya no tengo la cabeza de antes o es normal a esta edad se repiten con frecuencia. Sin embargo, cuando esta sensación aparece de forma persistente, puede estar relacionada con una falta de agua que afecta directamente al funcionamiento del cerebro y al control del azúcar en sangre. El cerebro es uno de los órganos más sensibles a la deshidratación. Incluso una pérdida leve de líquidos puede reducir el flujo de oxígeno y nutrientes que necesita para funcionar con claridad. Cuando el cuerpo no está bien hidratado, la glucosa no llega al cerebro de manera estable, lo que provoca una sensación de confusión ligera, falta de enfoque y menor agilidad mental. Este fenómeno es conocido por muchas personas como niebla mental. Además, cuando el azúcar en sangre sube y baja con frecuencia debido a una mala regulación, el cerebro sufre cambios constantes en su suministro energético. Estas fluctuaciones generan cansancio mental, dificultad para mantener la atención y una mayor sensación de fatiga cognitiva a lo largo del día. No se trata de un problema de memoria estructural, sino de una falta de energía estable para las funciones cerebrales. Este signo suele pasar desapercibido porque no es brusco ni alarmante. Aparece poco a poco y se normaliza con el tiempo. Sin embargo, aceptar esta lentitud como algo inevitable puede impedir corregir un desequilibrio sencillo. Cuando la hidratación mejora y el azúcar se estabiliza, muchas personas notan una mente más despejada, mayor capacidad de concentración y una sensación renovada de claridad. Reconocer esta señal a tiempo puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida diaria. Señal número 7. Orina de color amarillo oscuro y olor fuerte. El color y el olor de la orina son uno de los indicadores más claros y objetivos del estado de hidratación del cuerpo. Sin embargo, muchas personas no les prestan atención o los consideran algo sin importancia. Ver la orina de un tono amarillo oscuro, intenso, o notar un olor fuerte y concentrado suele interpretarse como algo normal, especialmente con el paso de los años.
En realidad, es una señal directa de que el cuerpo no está recibiendo suficiente agua. Cuando la hidratación es adecuada, los riñones pueden diluir los desechos y eliminarlos con facilidad. La orina suele ser de un color amarillo muy claro y casi no tiene olor. Pero cuando falta agua, los riñones se ven obligados a concentrar la orina para conservar líquidos. Esto hace que el color se vuelva más oscuro y el olor más intenso, una respuesta clara del organismo para advertir que está trabajando bajo presión. Este estado de deshidratación también afecta al control del azúcar en sangre. Al haber menos agua disponible, la glucosa se concentra más en el torrente sanguíneo y resulta más difícil de eliminar por la orina. El cuerpo entra en un círculo en el que el exceso de azúcar y la falta de agua se refuerzan mutuamente, dificultando cada vez más el equilibrio metabólico. A diferencia de otros signos más subjetivos, este es fácil de observar y no depende de sensaciones como el cansancio o la sed. Por eso es una señal especialmente valiosa. Ignorarla significa perder una oportunidad temprana de corregir un desequilibrio sencillo. Cuando la orina se mantiene clara y de olor suave, el cuerpo dispone del agua necesaria para apoyar el trabajo de los riñones y facilitar un mejor control del azúcar. Prestar atención a este detalle cotidiano permite detectar a tiempo una falta de hidratación que, aunque silenciosa, tiene un impacto directo en la estabilidad del organismo. Reconocerlo es un paso clave para recuperar el equilibrio y proteger la salud a largo plazo. A lo largo de este vídeo ha visto que muchos de los síntomas que solemos atribuir al paso del tiempo no aparecen porque el cuerpo ya no da más, sino porque existe un desequilibrio silencioso que se ha ido acumulando poco a poco. La falta de agua no siempre se manifiesta como sed intensa. En la mayoría de los casos se expresa a través de señales sutiles que afectan la energía, la claridad mental, el descanso nocturno y, sobre todo, la estabilidad del azúcar en sangre. La buena noticia es que estas señales suelen aparecer en una fase temprana, cuando el cuerpo aún conserva una gran capacidad de adaptación. No se trata de daños irreversibles ni de una condena inevitable asociada a la edad, son avisos. Mensajes claros que indican que el organismo necesita apoyo antes de que el desajuste se vuelva más complejo y difícil de manejar. Ignorarlos, en cambio, suele llevar a una sensación progresiva de cansancio, a una mayor dependencia de soluciones externas y a la pérdida de control sobre el propio bienestar. Prestarles atención es una forma de recuperar ese control y de actuar de manera consciente, sin medidas extremas ni cambios imposibles de sostener. En el próximo contenido se explicará cómo empezar a corregir este desequilibrio de forma práctica y sencilla, utilizando algo tan básico como el agua, pero de la manera adecuada. Pequeños ajustes diarios pueden generar cambios significativos cuando se aplican con constancia. Si ha reconocido una o varias de estas señales en usted, tómelo como una oportunidad. Escuchar al cuerpo a tiempo marca la diferencia. Comparta esta información con quien pueda necesitarla y permanezca atento a los próximos pasos para avanzar hacia un mayor equilibrio y una mejor calidad de vida.